Sin autocrítica y sin reconocer un solo error en sus 4 años de gobierno, la tarde de este jueves el presidente López Obrador emitió un mensaje con motivo de su 4º informe de gobierno en el que presumió avances en todos los sectores, principalmente en el económico, donde aseguró que México recuperó los niveles de crecimiento ya previos a la pandemia. Desde el corredor poniente, en la planta alta del patio central del Palacio Nacional, con a sus espaldas el mural de la epopeya del pueblo de México de Diego Rivera, el mandatario dijo que los homicidios dolosos se han reducido en este año 10%. Además dijo que en su gobierno se han ahorrado más de 2.4 billones de pesos gracias al combate a la corrupción. Sobre el sistema de salud, adelantó que ya puso en marcha el sistema IMSS Bienestar y presumió la contratación de médicos especialistas para atender a la población más alejada. Esta es la crónica de un informe que tuvo poco de novedoso. Fue prácticamente el mismo discurso de cada mañana y en el que pues el presidente describe un país que no concuerda mucho con la realidad cotidiana de los mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que su sexenio aún no acaba. Es solo el 4º informe de gobierno. A estas alturas del sexenio, a 2 años y 1 mes de terminar mi mandato, todavía nos falta tiempo y nos va a tocar celebrar, vamos a celebrar muchas otras cosas buenas en beneficio del pueblo. Y bajo el esquema que su gobierno ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento porque no necesariamente reflejan las necesidades sociales, el presidente de México presentó los logros de su gobierno durante 2022. Se nos cayó la economía, pero ya logramos recuperar los niveles previos al COVID. Hoy existen inscritos al Seguro Social 21.236.866 trabajadores, es decir, 623.330 más que antes de la pandemia. Ante su gabinete legal y ampliado en un acto protocolario desde Palacio Nacional, aseguró que en este año se logró aminorar la desigualdad y pobreza. Ahora los ricos son menos ricos. Los más ricos ganaban en promedio 18 veces más que los pobres. En 2020, la desigualdad se redujo a 16 veces. Asimismo, en ese periodo, los más pobres fueron los únicos que vieron crecer sus ingresos en 1.3%. Esto fue posible, dijo, por la inversión superior a los 300,000 millones de pesos en programas sociales. Respecto a la inseguridad y el número de asesinatos en el país con datos del INEGI en mano, el presidente de México aseguró que la violencia en general se ha reducido 23.4% y con esa cifra volvió a responsabilizar a gobiernos anteriores y justificó que la Guardia Nacional se integre al Ejército Mexicano con la reforma que envió a la Cámara de Diputados. Hemos reducido el número de homicidios en 2.82% y en lo que va del año se estima en 10.4% la disminución. El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país. Que nadie se confunda o se haga el que no sabe. En nuestro gobierno no hay personas como García Luna. No se permite la violación de derechos humanos. El informe número 15 de labores duró 45 minutos. Amado Azueta, Heraldo Televisión. Pero mire, aunque el presidente habla en su mensaje de muchos avances, la realidad
los datos parecen decir otra cosa. El presidente, como siempre, maneja sus propios datos que no necesariamente coinciden con los datos técnicos y que dan incluso organismos de gobierno. Dice, por ejemplo, que ya recuperamos los niveles de crecimiento previos a la pandemia. Pues no, todavía no se recupera el nivel que tuvimos antes de que empezara la crisis de la pandemia. Hay expertos y exfuncionarios en temas como educación, salud y economía a los que consultamos para preguntarles el balance de estos 4 años de gobierno, y sus opiniones distan mucho del panorama, pues, de bienestar y crecimiento que observa el presidente. Frente al discurso oficial de que se han tenido muchos avances en 4 años de López Obrador, especialistas en distintas materias opinan lo contrario. En cuanto a la educación, que se vio afectada por los 2 años de pandemia, las cosas no van como se quiere. Así lo considera Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero. Estamos ante un gobierno que no ha estado a la altura del problema. Me parece que su esquema, su planteamiento de su programa educativo, pues ha quedado desfasado. Pareciera que no están teniendo un diagnóstico adecuado a las nuevas circunstancias, porque todo el diseño de las políticas que han estado implementando en estos 4 años fueron las que diseñaron antes de la pandemia, en 2019. El tema de la salud tampoco va con buenos resultados. Esto lo dice el exsecretario de Salud, José Narro, y la gran promesa sin cumplir es tener un sistema de salud como el de Noruega o Dinamarca. Tuvimos la desgracia, como todo el mundo, de tener una afectación por una nueva enfermedad, la COVID, y bueno, pues la respuesta difícilmente pudo haber sido peor. Las autoridades reconocen cientos de miles de muertos en exceso, y después la contradicción de las cifras, que es terrible. Entonces estamos en un momento muy delicado para la salud. En el plano económico, la opinión del especialista Macario Schettino contrasta mucho con los otros datos del gobierno. En su libro, México en el precipicio, el fracaso económico de la 4T, Schettino pronostica que este sexenio terminará con una crisis fiscal por todas las obras y programas sociales de esta administración. Pues cualquier idea es buena, el asunto es que todas cuestan, y a la hora que suma uno los costos resulta que no alcanza el dinero. Esto nos pasó en 76, en 82, en 87 y en 95. En todas esas ocasiones fue exactamente igual. El gobierno gastó más de lo que debía haber gastado, no le alcanzó y hubo que contratar deuda a precios elevados. Sin embargo, y a pesar de todas las adversidades, el presidente sigue siendo muy popular. En las encuestas está arriba del 60 o 70% de aprobación, algo pocas veces visto para un presidente en su 4º año. Da la impresión que la ciudadanía está evaluando más las cualidades del presidente que propiamente su gestión. Y luego hay otro fenómeno interesante, que es están evaluando más las intenciones que los resultados. Para las noticias de la noche con Salvador García Soto, Eric Alcántara, Heraldo Televisión. Y bueno, entre los asistentes a este mensaje que da el presidente en Palacio Nacional con motivo de su 4º informe, destacan los 3 presidenciables, las 3 corcholatas del presidente López Obrador, como él mismo les llama: Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López. Tuvieron lugares VIP, los colocaron muy adelante en primera fila. También estuvo el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Puros de casa, pues, por eso, pues muchos aplausos al presidente y 0 crítica. Y miren, en esta ocasión el presidente tuvo un número reducido de invitados, tampoco hubo grandes eventos en el Zócalo como en otras ocasiones, y también cambió el escenario. Normalmente suele dar este tipo de mensajes en el patio central de Palacio Nacional, y esta vez eligió hacerlo en la planta alta y de espaldas a los murales, a este mural de Diego Rivera llamado La Epopeya del Pueblo, que se ubica en las escaleras del Palacio Nacional. Aquí le tengo esta crónica del mini informe o el mensaje hoy del presidente en Palacio Nacional. Y el día
llegó. Transcurrieron ya casi 4 años de gobierno y el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció nuevamente un mensaje a la nación. En esta ocasión, con un quórum que se redujo a su gabinete, a los representantes de cada poder y algunos invitados especiales. A las afueras de Palacio Nacional, la plancha del Zócalo lució vacía. Desde una noche anterior fue tapiada por vallas que no permitían el acceso para nadie. Mientras en las calles se respiraba tranquilidad, como si nada pasara. Poco a poco, los integrantes del gabinete legal y ampliado comenzaron a llegar de uno en uno. La mayoría de ellos en camionetas de lujo, acompañados de al menos una persona que los cuidaba. En punto de las 5 de la tarde, con traje azul, camisa blanca y corbata morada, salió el presidente López Obrador acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien lució un vestido a la rodilla con colores azul turquesa y negro. A diferencia de años anteriores, el mandatario federal cambió el escenario de su mensaje. Este cuarto mensaje lo emitió frente a la escalera principal de Palacio, justo frente al mural La Epopeya del Pueblo de México de Diego Rivera, pintado entre 1925 y 1935. Ante el presidente, un pequeño atril y del lado izquierdo del mandatario, una mesa con el informe impreso. Al evento asistieron invitados, en su mayoría secretarios de Estado, así como asistentes o acompañantes de ellos. Algunos empresarios también estuvieron presentes, como Daniel Chávez, dueño de Grupo Vidanta. En primera fila, las corcholatas, el canciller Marcelo Ebrard en una esquina, en medio la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y al otro extremo el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Su encuentro y saludo no se vio del todo orgánico. Además, en la misma fila también se vieron el fiscal general Alejandro Gertz y el presidente de la Corte, Arturo Saldívar. También asistieron Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, los presidentes salientes de las mesas directivas del Senado, Olga Sánchez Cordero, y de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. De los 4 hijos del titular del Ejecutivo Federal, asistió Andrés López Beltrán, que fue de los últimos en llegar junto con Daniel Asaf, jefe de la ayudantía. El mensaje duró 54 minutos. Fue interrumpido en al menos 3 ocasiones por los aplausos de los asistentes. Tras el mensaje, el presidente fue ovacionado una última vez, no sin antes lanzar sus clásicos vivas, aunque no tuvieron la fuerza a la que nos ha acostumbrado a ver. ¡Viva México! ¡Viva México! Para las noticias de la noche con Salvador García Soto, Heraldo Televisión. Sin duda un evento mucho más sobrio que el de años anteriores. No hubo los grandes festejos, las concentraciones en el Zócalo, tampoco están los tiempos para eso. El presidente con un mensaje más austero, menos eufórico que otros años. Ahí está su grito final, pues bastante tranquilo. En otros años grita de manera más efusiva. Lo que llamó la atención también es la presencia de los presidenciables, llamó mucho la atención en el evento, y esta escena que se logró captar en video, donde se saludan, bueno, pues se ve que el saludo es bastante por encimita, por decir lo de menos. Primero veamos cómo se saludan Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard cuando se encuentran ahí en la primera fila del Palacio Nacional. Ve usted. Como que más te tocas el cachete, no hay mucha cercanía y es evidente, un saludo pues más de compromiso. Y ve ahora cuando se saluda Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Mira, como que no se veían, pero ahí se ven, una palmadita en el hombro y ya, el abrazo de lejecitos y el beso también pues muy por encimita. Son los 3 presidenciables y están en plena competencia, así es que pues sí, el saludo es de cortesía, pero se ve que no está muy fuerte la unidad de Morena como la presume el presidente. Y después de este evento en Palacio Nacional, de este mensaje, el presidente envió su cuarto informe de gobierno por escrito a la Cámara de Diputados, tal como lo mandata la ley. Fue entregado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El funcionario llegó minutos antes de las 7 de la noche al Pleno de San Lázaro, a la sesión general de Congreso, que se instaló hoy para el nuevo periodo ordinario de sesiones, y ahí hizo entrega del material que incluye el cuarto informe de gobierno.
Desde las 3 de la tarde comenzaron a llegar los diputados a San Lázaro para dar paso a la instalación de la sesión del Congreso General. Parecía un día de fiesta, entre selfies, bailes y hasta un AMLito andaba circulando entre las curules de los legisladores. A las 6:38 de la tarde dio inicio la sesión del Congreso General con la asistencia de 473 diputados y 94 senadores. 10 minutos después ingresó al recinto legislativo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acompañado de una comisión de cortesía. Tras saludar por varios minutos a los legisladores de todos los partidos, se topó con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, a quien abrazó y le dijo algo al oído. Al fin llegó al Pleno, donde entregó el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente de la mesa directiva, Santiago Krill. Ahí afirmó que el presidente López Obrador no hará uso de su facultad para enviar iniciativas preferentes. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en representación del ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, acudo a esta soberanía para hacer entrega por escrito del cuarto informe sobre el estado que guarda la administración pública del país. Ha determinado no hacer uso de las facultades que le otorga el artículo 71 de nuestra Constitución, por lo tanto, no presentará iniciativa de trámite preferente. Los ánimos se elevaron. Por un lado, los morenistas coreaban. Y la respuesta no se hizo esperar por parte de la oposición. Igualmente, informo a ustedes que el secretario solo estuvo unos minutos en el recinto legislativo y lo abandonó para dar paso a un mensaje a medios. Ninguna aspiración, luego entonces pues no puedo hablarle a usted de aspiraciones políticas. Ahora estamos ocupados y dedicados a acompañar al señor presidente de la República en la tarea de construir la gobernabilidad en el país. Ya habrá tiempo. Después, como dice la Sagradas Escrituras, ni antes ni después, todo llega a su momento. Ahí se refirió a la Guardia Nacional y a sus aspiraciones políticas. Tras retirarse el secretario de Gobernación, iniciaron los posicionamientos de los grupos parlamentarios. La oposición criticó la estrategia de seguridad y el tema económico por parte del gobierno federal, mientras que la bancada mayoritaria destacó los logros del presidente en este último año de gobierno. Con información de Verónica Macías, para las noticias de la noche con Salvador García Soto, Heraldo Televisión. Y bueno, hubo molestia en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sobre todo de la oposición, porque hoy Morena hizo algo que no se había visto en la historia de los informes presidenciables. Movieron el horario de inicio de la sesión de Congreso General, que está por ley programada a las 5 de la tarde, debe empezar a esa hora, y a esa hora debe llegar, en cuanto inicia la sesión, el secretario de Gobernación a entregar el informe. Pero como el presidente decidió dar su informe también a las 5 de la tarde, su mensaje en Palacio Nacional, Morena, pues como siempre, para quedar bien con el presidente, movió la hora de inicio de la sesión hasta las 7 de la tarde, casi a las 7 de la tarde, casi una hora y media después. ¿Para qué? Pues para que Adán Augusto pudiera ir primero a Palacio Nacional y luego viniera a entregar el informe. Como si el Poder Legislativo fuera pues una oficina del presidente, del Poder Ejecutivo, y no fuera un poder independiente. Hasta los horarios parlamentarios, que deben ser por ley, pues que están establecidos, se los mueven al presidente para que le acomode a su conveniencia, a él y a su gabinete. Por eso la oposición gritaba ya que empezara la sesión, porque nunca se había visto esto, que retrasaran el informe para comodidad del presidente. Y mire, en medio de la llegada de Adán Augusto López, cuando justamente entró el secretario de Gobernación ahí al Palacio Legislativo de San Lázaro, se encontró cara a cara y se saludó con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el que ha acusado a este gobierno de que lo persigue, de que lo está espiando, de que lo quieren meter a la cárcel, de que es un perseguido político. Bueno, pues todo eso se le olvidó cuando vio al secretario Adán Augusto, se tiró el abrazo, como dicen en el argot político, y luego le dice algo al oído. Vea usted la imagen. Augusto ahí saluda
a Alejandro Moreno Cárdenas muy afectuosamente y después Alejandro Moreno se acerca, ahí algo le dice al oído. Le pidió audiencia, le pidió que lo recibiera. ¿Será que ya ahí está hablando con él al oído? ¿O será que ya quiere negociar algo el señor dirigente priista y terminar con la persecución en su contra? Bueno, pues eso es mera especulación. No se sabe exactamente qué le dijo o por qué le habló en secreto a Alejandro Moreno al secretario de Gobernación. Y precisamente sobre parte de este informe, que es lo que el presidente presume como un estado de bienestar, dice el presidente que ya ha avanzado en materia de salud, de atención a los más pobres. De eso nos platica hoy en su análisis nuestro analista político Carlos Salomón en su rompesemana de miércoles. El COVID va quedando atrás poco a poco y nos vienen muchas reflexiones que hacernos antes de que un fenómeno como esta pandemia vuelva a ocurrir. La pandemia puso al desnudo muchas cosas. Fue como una campana de alerta y reflexión. Una de las más profundas fue que la famosa globalización y el mito de que el mundo era una aldea se derrumbó. La globalización desapareció con el encierro de las sociedades, con la cárcel domiciliaria en que se convirtieron las grandes ciudades. Era curioso cómo en ciudades como Madrid las mascotas se alquilaban para tener la posibilidad de salir a la calle y romper con el encierro total en viviendas que se convirtieron en auténticas cárceles. El aislamiento y el encierro demostró que la globalización era un fenómeno muy frágil. Otro de los fenómenos que se pusieron en duda es el estado de bienestar, que puso en evidencia que los sistemas de salud no estaban preparados para atender una tragedia como la pandemia que se presentó y necesitó de un plan de salud diferente a los esquemas tradicionales. Sin la vacuna, no sé qué hubiese sido de las grandes ciudades. El COVID solo demostró que el estado de bienestar era muy frágil y prendido por alfileres. Solo la élite de las sociedades logró que la pandemia no los encerrara como ocurrió con todas las clases medias y bajas de la humanidad. Sin duda, con la pandemia la desigualdad y la pobreza aumentó y la vacuna evitó que ciudades enteras se hubiesen desaparecido. Por eso llama mucho la atención que, librada la parte dura de la pandemia, miles de vacunas se tiraran por caducidad, mientras que países enteros navegaron por la pandemia sin medicinas y sin vacunas. La pandemia sacó los problemas reales de la gente. Sacó a la luz el encierro que viven millones en casas prácticamente diseñadas como dormitorios de los que menos tienen, y que las áreas comunes son insuficientes, parques escasos, transporte deficitario y traslados en lo que la gente destina horas para ir de su casa al trabajo y de regreso a sus hogares. El encierro sacó a la luz los problemas reales de la gente pobre. Demostró que el neoliberalismo, el estado de bienestar y que las agendas de los partidos políticos y de sus líderes nada tienen que ver con la realidad en que viven millones de seres humanos. Ciudades donde vivir es un viacrucis cotidiano. Casas diseñadas como dormitorios, trabajos temporales, educación para llevarla en la mente sin conexión con el mercado de trabajo. Jóvenes con un derroche de talento, sujeto a las necesidades de las empresas que solo quieren y usan lo que necesitan. Se requiere replantear los problemas reales y las soluciones más allá de un estado de bienestar que no funciona, de una estructura de partidos que solo piensan en el poder y no en la gente de a pie, en la gente real. Salvador, de no hacer nada, el futuro será pasado y estaremos frente al mismo espejo sin remedio alguno, Salvador. La solución no está en ellos, Salvador, sino en nosotros.